En este video te voy a contar cómo puedes empezar a leer la Biblia si nunca lo has hecho, si va a ser tu primera vez leyéndola, si eres recién convertido o si solamente tienes mera curiosidad de saber lo que está ahí. Y es que, a ver, seamos realistas. La Biblia, siendo un libro tan grande, siendo este conjunto de 66 libros, escrito por diferentes autores, en medio de diferentes épocas de la historia, puede ser que suene muy complicado por dónde empezar en todo este vasto universo que hay dentro de la Biblia. A mí me hubiera encantado saber esto cuando recién empecé a leer la Biblia y cuando recién quería conocer más a Dios y crecer en mi espiritualidad y en mi relación con Dios. Así que, comenzamos. Como te habrás dado cuenta, la Biblia se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que el primer paso es inicia por el Nuevo Testamento, mucho más específicamente en los Evangelios. ¿Por qué? Porque en los Evangelios vas a encontrar el centro de nuestra fe, el centro de esta nueva fe que te acabas de hacer cristiano, que acabas de creer en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y en todo esto. Los Evangelios es el centro de la Biblia y es donde se une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con la persona de Jesucristo y el Nuevo Pacto. Entonces, los Evangelios hablan de los últimos 3 años que Jesús estuvo en esta tierra, hablan de su nacimiento, de su ministerio, de todo el tema de sus sanidades, de sus milagros, de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. Este es el mensaje del Evangelio. Ahora, yo te recomiendo que empieces por el libro de Marcos, que tiene solamente 16 capítulos. Es un libro corto, entonces lo puedes terminar muy rápido. Después, por el libro de Juan, que Juan le da un enfoque mucho más personal y con mucha más cercanía acerca de características de Jesús, de cómo se comportaba Jesús con los discípulos, la relación que había entre ellos. Es un libro muy interesante que a mí en lo personal me encanta mucho. Entonces con Juan, después ve con Mateo y después con Lucas. Ese es el paso 1. Aviéntate los evangelios para que puedas entender el mensaje principal de Jesucristo. Ahora, como siguiente paso, quédate en el Nuevo Testamento con el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos narra de forma histórica los acontecimientos que pasaron después de la resurrección de Jesucristo y el inicio de la iglesia primitiva, cómo empezaron a construir una comunidad, cómo los discípulos que veías, que te vas a dar cuenta que eran un poco inmaduros en los evangelios, comenzaron a crecer en fe, comenzaron a crecer en comunión, en muchísimas cosas, y Hechos nos narra este crecimiento de la iglesia. Incluso tú, cuando empieces a leer Hechos, y si es que ya estás empezando a congregarte, a asistir a una iglesia, a un grupo en casa, lo que sea, te vas a dar cuenta muchas similitudes de la iglesia en Hechos a la iglesia de hoy en día, y cómo a pesar de más de 2000 años, el proyecto de Jesús sigue en pie y sigue funcionando y sigue en marcha. Y como último paso, ya que leíste los evangelios y ya que leíste el libro de Hechos, ahora ya puedes ir al Antiguo Testamento, específicamente con 2 libros. ¿Cuáles? Con Proverbios y con Salmos. Proverbios está clasificado como un libro sapiencial, porque es un libro que contiene dichos, que contiene parábolas, que contiene enseñanzas y comparaciones de cómo puedes aplicar la sabiduría de Dios en tu vida cotidiana, en el día a día. A mí, en lo personal, Proverbios es un libro que me encanta. Lo puedes leer muchas y muchas veces y siempre vas a poder encontrar algo nuevo, y sobre todo que es algo muy práctico. Es un libro también corto, pero que te detienes mucho, porque en 2-3 versículos te puedes quedar meditando y pensando y qué es lo que quiere decir y me hace sentir esto y me hace pensar esto y qué cambios puedo hacer en mi vida con esto que acabo de leer. El libro de Proverbios es una joya imperdible y obviamente escrito por el rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ya pisó esta tierra. Ahora, ya terminaste Proverbios, puedes ir con el libro de Salmos. De hecho, están juntitos, es Salmos y Proverbios. Ahora, Salmos significa alabanza.
¿Y qué vas a encontrar en el libro de Salmos? Porque es un libro mucho más extenso con más de 100 capítulos. Vas a encontrar poemas, sí, poemas. Vas a encontrar oraciones y vas a encontrar alabanzas. De hecho, dato curioso, más de 70 salmos se le atribuyen al rey David. Entonces, en estos salmos vas a poder ver cómo este crecimiento y las batallas internas que el rey David tenía con él, con Dios, con sus enemigos, en lo que le pasaba, cuando estaba feliz, cuando estaba alegre, cuando tenía ansiedad, cuando tenía depresión. Y realmente Salmos es tanto muy divino como también a la vez muy humano al mostrar las debilidades y las flaquezas que tenemos como hombres, como humanos. Entonces yo te recomiendo por esto, y un consejo personal puede ser que intercales a lo mejor un día leer un Proverbios y otro día leer otros Salmos. Pero esto es la guía práctica de cómo puedes empezar a leer la Biblia. De todos esos 66 libros, te quedas con los 4 evangelios, con Hechos, con Salmos y con Proverbios. Y te aseguro que haciendo eso y meditando y orando, y sobre todo muy importante, que más allá de entenderlo con el razonamiento humano, invites al Espíritu Santo a que te ayude a entender la palabra, a que te ayude a entender qué es lo que quiere hablarte en ese momento en tu vida, cómo te puede servir, qué cambios tienes que hacer, porque al final del día el autor y la inspiración de toda la Biblia es la persona del Espíritu Santo. Así que no lo dejes fuera, involúcralo en este crecimiento espiritual que quieres tener, en esta nueva relación que quieres tener con Dios. Y te aseguro que tu vida no va a ser la misma y que vas a vivir una vida extraordinaria. Suscríbete, dale recio al botón de like y nos guachamos en otro video. Chao, chao.